poder estar en la casa de Dios. Hoy, como habíamos anunciado, hoy miércoles, tenemos al pastor Leonardo Fernández, que va a comenzar con el libro de Romanos. Amén. Con el libro de Romanos. Los hermanos que estamos aquí, él ha traído material, después cuando los va a dejar allí la hermana Virginia, de repente reparte el material. Y aquellos hermanos que están conectados, que no pueden venir por distintos motivos, yo sé que la hermana Nina siempre ya hace el seminario, pero cualquier cosa nos anuncia, nos avisa, le llaman a la hermana Miriam y nosotros estamos alcanzando el material para que lo tenga en su casa para poder estar estudiando el libro de Romanos. Amén. Así que le damos la bienvenida a todos los hermanos que están conectados, a los hermanos de las Piedras, que también se conectan a Radio Río de Córdoba. Y bueno, como siempre lo hacemos, hermanos, vamos a poner todo en las manos del Señor. Después las hermanas nos van a cantar una adoración y el pastor Leonardo después va a estar pasando ya para comenzar y dar la bienvenida a todos también para comenzar con este libro doctrinal, digamos, uno de los libros bien doctrinales, el libro de Romanos. Todos necesitamos, conocemos del Evangelio, pero siempre es bueno repasar, hermanos, y más, como decimos, a la luz de la palabra, como le titulamos a miércoles a miércoles. Los anuncios, hermanos, también de la actividad de la iglesia. Este sábado tenemos culto aquí con palabra de Dios, alabanza y oración por los enfermos y necesitados. Este lunes seguimos orando en nuestras casas a las 6:30 de la tarde. Y ya en noviembre comenzamos los cultos 6:30 de la tarde. Y ya comenzamos también con el culto de oración presencial. Amén. Gloria a Dios, ya un poco vieron que viene el tiempo lindo, ya va bajando la pandemia, o sea que el lunes 6:30 en noviembre empezamos los cultos de oración presencial. Así que los hermanos que deseen pueden estar llegando los lunes al culto de oración. Los miércoles seguimos como siempre, va a estar el hermano hasta que termine el libro de Romanos. No tenemos apuro, el hermano lo va a dar tranquilo el libro de Romanos, así que para sacarle jugo a ese libro. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos queridos, los jóvenes se reúnen los domingos a las 6 de la tarde, se reúnen aquí también con la hermana Mercedes y el hermano Guillermo para escuchar palabra de Dios. Y los niños los sábados a las 15 horas. Los sábados a las 15 horas los niños se reúnen en este lugar. Ahora ya van a tener también el 31, que es domingo, van a tener una fiestita acá. Vieron que el mundo festeja Halloween, porque no conocen el trasfondo. Pero nosotros vamos a invitar a los niños del barrio que vengan aquí, los niños de la escuelita, se les va a estar dando palabra de Dios también y que ellos lleven un folleto para que los demás conozcan también de qué se trata Halloween. ¿Vio? Muchos lo hacen por ignorancia, porque no saben qué significa esto. Entonces piensan que es la fiesta de los caramelos, de las brujitas, Como yo siempre digo, no es lindo ver un niño vestido de diablo, de brujo, por más que no crea o que no conozca, pero yo vestir un niño mío, vamos a decir, de brujo, de repente de angelito, yo qué sé, de mariposa, como hacen en la escuela, tantas cosas, pero esta realmente es una fiesta diabólica, hermano. Amén. Y nosotros vamos a dar a conocer, porque para eso estamos aquí en la tierra, mientras la iglesia esté, vamos a hacer sal y luz en esta tierra. Amén. Para dar a conocer la palabra de Dios. Amén, hermano. Entonces, vamos así como estamos, a pedirle al Señor que en esta tarde se glorifique, que esté tocando las vidas, aquellos hermanos que vienen en camino, que puedan llegarse, y los que no han venido, Señor, también los bendecimos. Padre, buen Dios, gracias te damos en esta tarde por estar aquí en tu casa, Dios mío. Gracias porque hemos venido a adorar y bendecir tu nombre, pero también a escudriñar tu palabra, Dios mío. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestro pastor Leonardo, que él va a comenzar con este libro de Romanos, Señor amado, que puedas ungirlo con tu Espíritu Santo, Señor, para que él pueda dar este libro, Dios mío, y no haya nada ni nadie que entorpezca, Dios mío. Que se haga libremente, Señor, que llegue a donde tú envíes la palabra. Los hermanos que van a estar estudiando, los hermanos que están en sus casas, y agrega a aquellos que van a ser añadidos también, Dios mío. Sabemos que hay hermanos que están trabajando, que todavía no han podido llegar, pero en el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos, Dios mío. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, y quedamos en tus manos para que tú nos guíes. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Jesús.
Viene, vamos a cantarle al Señor y después va a pasar el pastor Leonardo y ya va a comenzar un saludo y con el libro de Romanos. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, a todos. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de amor, pues tu gloria ha llenado este lugar, pues tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de amor, pues tu gloria ha llenado este lugar, pues tu gloria ha llenado este lugar. Una papadina también, que le dicen papadina, que es la chilena catalera. Bueno, bien. Yo no te quería decir después. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones para todos los hermanos, bendiciones aquí, los que están siguiendo por la radio, por las redes, amén, en el nombre de Jesús. Es una linda oportunidad de poder compartir la palabra de Dios en un libro tan importante como es la Epístola a los Romanos, amén, en el nombre de Jesús. Y que Dios pueda estar hablando a los hermanos en esta tarde, en este inicio, porque vamos a profundizar mucho, ¿sí? Vamos a, como se decía, hay una frase, hincar el diente, ¿se acuerdan? En el sentido de profundizar. Bueno, entonces vamos a comenzar, pero vamos a orar a Dios. Vamos a pedir que Él bendiga esta tarde preciosa que nos ha dado, ¿sí? Y que su sabiduría nos envuelva, ¿verdad? El entendimiento que necesitamos para poder comprender, amén. Padre querido, te damos gracias en esta tarde por este tiempo, con tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, no solamente los que están aquí presentes, sino también los que nos siguen a través de la radio, del Facebook, aquellos hermanos que de pronto hoy no pueden estar presentes, pero desde sus casas pueden estar estudiando, compartiendo la palabra de Dios. Que tú los bendigas ricamente. Y gracias por tu palabra. Pedimos sabiduría, como cada vez que venimos, pedimos entendimiento. Y que tú nos hables al corazón. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, tenemos allí el material, que no es todo, hay más, ¿no? Yo les he traído de a poco, ¿verdad? Parece bastante denso y ciertamente lo es, pero la posibilidad que tenemos de llevarlo a casa, de traerlo cada vez que venimos, ¿verdad? Cada miércoles, y en casa repasar los versículos, repasar los textos, ¿verdad? Las palabras. Vamos a ver muchas palabras griegas, ¿verdad? Vamos a profundizar en algunas palabras. Pero vamos a contemplar un poquito en cuanto el autor de Romanos, es el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió la epístola a los romanos, ¿sí?
¿En qué fecha? Bueno, se estima entre el año 57 y 58 después de Cristo, ¿sí? Esa es la fecha más o menos en que se estima en que el hermano Pablo escribió la epístola. ¿Dónde la escribió? Bueno, posiblemente fue en Corinto, ¿sí? Posiblemente haya sido, no tenemos tiempo ahora de ver todos los aspectos que afirman que pudo ser en Corinto, pero hay datos muy fehacientes, históricos, de que fue en Corinto que Pablo escribió Romanos, ¿sí? ¿A quién le escribió? Bueno, la misma epístola lo dice, ¿verdad? A los creyentes en la iglesia en Roma. Saben que la iglesia en Roma no fue fundada por Pablo. Tampoco hay una certeza de quién fundó la iglesia en Roma, no se sabe. Se sabe que Pablo no la fundó. Pero hay una pista muy linda, muy interesante, que posiblemente, dice en el capítulo 2 de Hechos, ¿se acuerdan? Cuando nace la iglesia, que había gente reunida ahí y que había gente de Roma reunida ahí en Pentecostés. Y muy posiblemente, esos que habían ido en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, después volvieron a su ciudad y empezaron a evangelizar. Y ahí creció la iglesia y nació la iglesia, ¿verdad? Pero ciertamente la iglesia en Roma no fue fundada por Pablo, ¿sí? ¿Cuál es el tema central de la epístola? El tema central de toda la epístola es la revelación de la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Ese es el tema central de toda la epístola. La revelación de la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Ese es el tema central de la epístola. Vamos a ver que hay una especie de pausa, por decir así, en el tema, aunque no se desliga, porque en los capítulos 9, 10 y 11 hablan de Israel. Cómo Dios no ha terminado con Israel y que las promesas con Israel Dios las va a cumplir. Sin embargo, no está desprendida la fe de esos capítulos. Sigue apareciendo en el capítulo 10, por ejemplo. Versículo 10. Ahí aparece otra vez. Pero recuerden, el tema central de Romanos es la revelación de la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y todo gira alrededor de eso. Todo. Acerca del autor. De Pablo. Pablo nació en una ciudad llamada Tarso. Y aunque era judío, él poseía ciudadanía romana. Tenía la doble nacionalidad. Era judío y era romano. Vamos a ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versículo 37. Porque él mismo afirma ser y tener nacionalidad romana, la ciudadanía romana. Hechos 16:37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ahí está, ¿lo ven? Nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, Pablo mismo está diciendo que es romano, que tiene ciudadanía romana. 21:39. 21:39.
de Hechos, ¿verdad? Hechos 21:39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. O sea que, hermanos, Pablo está afirmando no solamente que tiene ciudadanía romana, sino que nació de padres judíos. Que nació. Yo de cierto soy judío, dice ahí, en 22:3. Es lo que estamos apreciando, ¿verdad? En cuanto a los datos sobre el autor. ¿Sí? Pablo era de la tribu de Benjamín. Por ser judío pertenecía a la tribu de Benjamín y era miembro del grupo de los fariseos. ¿Sí? Hechos 23:6. Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y va a hablar, va a decir algo. Dice: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Ven? Él mismo está diciendo, yo soy fariseo. Y muy religioso que era Pablo, ¿no? Muy religioso. Romanos 11:11. Romanos 11:11. Gloria a Dios. Vamos a corregir. Romanos 11:1. Romanos 11:1, ¿sí? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, ¿lo ven? De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea que encontramos que el autor de Romanos no solo era judío de pura cepa, sino que además era fariseo de fariseos, por decir así. Estamos contemplando la introducción, ¿verdad? Es una introducción en cuanto a los datos del autor. Amén. Y alguna consideración sobre él, ¿verdad? Filipenses 3. Filipenses 3:5. Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día, dice Pablo, hablando sobre él mismo, ¿verdad? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, miren, versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, miren, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Ven? ¿Ven cómo Pablo agrega más datos acá, no? Demostrando que era un judío de pura cepa, circuncidado al 8º día, casi nada, para cumplir la ley como era, ¿no? Y todavía dice que era hebreo de hebreos, miren, como para rematar, digamos. En cuanto a la ley, fariseo. O sea que era una persona, hermanos, muy religiosa, por lo que se nota aquí, y celoso, celoso. Pablo era un asesino y perseguidor de los cristianos. Tuvo un encuentro con Jesús. ¿Se acuerdan? Convirtiéndose al Evangelio y enseguida comenzó a predicar el mensaje. Ahí en Hechos 9, Hechos 9:4, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se le aparece el Señor Jesús.
el Cristo glorificado se le aparece a Pablo. Y dice, miren lo que dice Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué lindo. Ahora, acá hay una lección para nosotros también, No solo para que se convierte, porque capaz que el que se convierte en un nuevito no discierne mucho y no le pregunta a Dios qué quiere que haga, porque no conoce mucho. Pero este hombre demostró que la conversión fue casi instantánea. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la pregunta para nosotros, ya tenemos tiempo, es, siempre tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Es cierto, pero no solamente en cuanto al ministerio, sino en lo que es lo secular. Cuando hay que tomar una decisión importante, pregúntale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quieres que cambie de trabajo o que mantenga el mismo? Y Dios te va a responder. A Pablo le respondió enseguida. Le dijo, levántate, levántate, no esperes más. Y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Ven? Otra lección. Se te dirá. Como diciendo, tú tienes que esperar que yo te diga lo que vas a hacer. Y eso es para todos nosotros, hermano. Ya tenemos un tiempo en el camino, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? Ahora dejo un poco de agua más adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito de la epístola? La epístola tiene 4 propósitos específicos. Número 1, anunciar por parte de Pablo el deseo de visitar Roma. Ese es el primer propósito. Pablo tenía el deseo, gracias hermano, Pablo tenía el deseo de visitar Roma. Primer propósito. ¿Cuál es el segundo propósito? Expresar la doctrina del Evangelio, en lo que se refiere principalmente a la fe en Jesucristo y la pura gracia de Dios para alcanzar la salvación. Ese es el segundo propósito que tiene la epístola. La doctrina del Evangelio, en lo que se refiere principalmente a la fe en Jesús. ¿Y cómo se puede obtener? Tercer propósito, establecer la enseñanza escatológica sobre Israel, o sea, el plan que Dios tiene para Israel en los últimos tiempos, que aparece entero en Romanos 9, 10 y 11, que va a demostrar que Dios no ha terminado con Israel. Y el cuarto propósito, hermanos, es conducir a los creyentes a una buena conducta cristiana. Eso es a partir del capítulo 12. 4 propósitos, claros, específicos. Ustedes después lean los textos que están al lado ahí en su casa, ¿verdad? Esa lectura de textos va a ser una especie de deber para ustedes, ¿verdad? Lean los textos en la casa de ustedes. Yo voy a leer algunos, pero ustedes van a tener la tarea de leer otros en su casa. Es la ventaja de tener las notas, hermanos. Se las llevan y las traen. Las tienen cada clase con ustedes. Bueno, aquí tenemos aquí ahora un bosquejo de Romanos. Un bosquejo un poco general de Romanos.
Esto se puede subdividir, pero yo traté de compensar un poquito porque si no se nos va mucho el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos saludo y tema de la epístola, del capítulo 1:1 al 1:16. Después tenemos del capítulo 1, versículo 18 al 5:21, habla todo de justificación por la fe. Después del 6:1 al 8:17 habla de santificación. Del 8:18 al 39 habla de glorificación. Del 9:1 al 11:36 habla de vindicación. ¿Qué es vindicar? Es una palabra que no es muy conocida, no es muy utilizada. ¿Qué significa vindicar? Vindicar, primero que nada, hermanos, no es pedir venganza. No es pedir venganza. Cuando uno le pide a Dios una vindicación, es algo que la persona quiere recuperar que ha perdido. Que Dios le devuelva eso que la persona cristiana principalmente ha perdido. Eso significa vindicar. Es muy parecido a restituir. Algo que se ha perdido y que solo Dios puede restituirle a la persona. Eso es vindicación. Por eso se aplica a Israel, porque aparentemente Dios ha perdido ese tiempo con Dios. Israel ha perdido ese tiempo con Dios, pero no es cierto, porque el capítulo 9, 10 y 11, como dije, habla justamente de que Dios no ha terminado con Israel. Dios no ha terminado con Israel. Después viene lo que se llama la aplicación, capítulo 12:1 al 15:13, que es todo lo que es la conducta cristiana. Y propagación del 15:14 al 16:27, y ahí termina la epístola, con aspectos generales y saludo final. Eso es genérico, hermanos. Es para tener una especie de panorama. Es un bosquejo, digamos, insisto, esto se puede subdividir mucho más, pero llevaría mucho tiempo. Luego viene lo que se llama estructura de análisis, que eso también va a ser una tarea para ustedes, para leerlo en sus casas. ¿Sí? Eso es cómo se puede subdividir para poder estudiarlo mejor, ¿verdad? Para poder contemplarlo con más detalle. ¿Sí, hermanos? ¿Se va entendiendo bien? Amén. ¿Amén? Bien. Vamos a Romanos, capítulo 1. Porque ahora sí ya es tiempo de empezar a hincar el diente, como se dice. Romanos, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Romanos 1, del 1 al 7. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia del apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo,
a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aquí tenemos bastante, hermanos. Bastante. Yo quizás puedo estar agregando algunas cositas que no están en las notas, por supuesto, porque si no esto sería muchísimo más. Pero no importa, como sé que ustedes no tienen la posibilidad de anotar, ustedes agregan algunas cositas que yo pueda estar diciendo. ¿Cómo empieza, hermanos? Bueno, Pablo se presenta. Pablo se presenta como el autor de la epístola. Pablo. El nombre Pablo viene del latín Paulus. Paulus, así como suena. Y significa pequeño. Pequeño. Hay ciertos historiadores que afirman que Pablo era un hombre de baja estatura en realidad. No era muy prominente en su físico, incluso era bastante pelado, dicen, no tenía mucho cabello. No era una persona que impactara por lo físico, ¿sí? Pero impactaba por el poder que Dios le había puesto en él. Amén. Paulus, Pablo del latín Paulus es pequeño, significa pequeño, viene del latín, Pablo. ¿Qué más, hermanos? Se presenta como siervo de Jesucristo. Qué interesante, ¿no? No hay, diría yo, un título más digno que ser siervo de Dios. Él no se presenta con grandes cosas aparatosas, no. Él dice, yo soy siervo de Jesucristo. La palabra griega para siervo es muy conocida, es la palabra doulos. Está en sus notas, doulos. Y más exactamente se debería traducir esclavo. Pero esclavo por voluntad propia. Esclavo por amor, doulos. Así se consideraba él, un esclavo de Jesucristo, hermano. Como creo que nos consideramos aquí todos nosotros. Amén. Somos esclavos de él, estamos sometidos a él por amor. Sí, sí. Amén, amén. No por obligación, por amor. Amén. Le servimos por amor. Él no nos obliga a que le sirvamos. Y Pablo se sentía igual. Duros. O sea, es la persona que se somete voluntariamente a su amo. Esa es la idea del griego, hermano. Esa es la idea del griego. Vamos a 1 Corintios, capítulo 7. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 21. Porque aquí vamos a contemplar algún pasaje donde aparece esta palabra griega doulos también. 1 Corintios 7, 21. 1 Corintios 7, 21. Fuiste llamado siendo esclavo, doulos, ahí aparece otra vez la palabra. No tenés cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, doulos, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavos de Cristo, o sea, una referencia a nosotros. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos doulos de Jesús. Somos esclavos de Él por pura voluntad, como mismo Pablo lo está manifestando, ¿no? ¿Sí? Doulos. Vamos a Filipenses 2.7, un pasajecito más ahí.
en cuanto a esto. Filipenses 2:7. Miren cómo aquí la palabra aparece dulos, pero en vez de decir esclavo, dice siervo, y es lo mismo. Referido a Cristo aquí, ¿no? Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dulos. Acá apareció otra vez la palabra griega. Vieron que en vez de esclavo dice siervo, es lo mismo. Es la misma palabra griega, dulos. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, estamos profundizando y tratando de ver cómo ciertas palabras en griego se ven en otros pasajes. Y esto nos enriquece, hermano. Nos da mucho más riqueza lo que estamos viendo. Volviendo entonces a Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, después él se autodenomina llamado a ser apóstol. Llamado. Viene de un adjetivo griego, kletos, así como suena, kletos con K. Está en sus notas también. Kletos. Y habla de un llamamiento específico. Un llamamiento específico, como el que tú y yo hemos tenido. Como el que tú y yo hemos tenido. Vamos a Gálatas 1:1. Gálatas 1:1. Porque, hermanos, miren cómo Pablo tenía suficiente madurez para comprender de dónde provenía el llamado. Hemos sido llamados, kletos, ha sido un llamado específico del cielo para nosotros. Y Pablo lo entendía muy bien. Miren, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Otra enseñanza para nosotros muy profunda, hermanos. El llamado al pastorado, a ser maestro, a ser diácono, a barrer allá adelante, a levantar la ofrenda, tiene que venir del cielo, no de los hombres. Tiene que venir del cielo. Es cierto que Dios le muestra a un presbiterio, por ejemplo, Dios le muestra, claro, pero viene del cielo, hermanos. Aunque sean los siervos que apartan a la gente, pero tiene que venir del cielo. No por acomodo, no por amiguismos, por nada, del cielo. Y Pablo lo entendía. Dice, no de hombres, o sea, aquí no intervino ni que me llevo bien con aquel, que me llevo bien con aquella. No, vino del cielo. El mismo Jesucristo lo llamó, como lo vimos en Hechos capítulo 9, ¿de acuerdo? Entonces, es un llamado específico, hermanos. Mire el versículo 15, lo que dice de Gálatas 1. Mire, Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, miren, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿No? Casi nada. Escuchen, hermano, cuando agradó a Dios, no a los hombres. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo agradó a Dios llamarte? ¿Cuándo agradó a Dios llamarme? En ese momento
Dios le mostró a tu pastor que Dios te estaba llamando a la limpieza. Ah, ¿vieron cómo lo dije a predicar? Amén. Gloria a Puede Dios. ser. Nadie le gusta escuchar eso en la limpieza. ¿Cómo en la limpieza? Sí, señor. Sí. Es así. Porque Dios premia la fidelidad. Amén. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sí. ¿Se dan cuenta? El hecho de que un cristiano esté limpiando los baños durante 2 o 3 años no significa que ese es el ministerio que Dios quiere para él. Dios lo está probando. Y a medida que la persona entiende y hace con amor el trabajo, va madurando. Y Dios no te va a llevar a más si no maduras. Esto es como una ecuación. ¿Se dan cuenta? Pablo entendía. ¿Cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre? Miren, como Dios había puesto los ojos cuando Pablo era un bebé. ¿Lo dice ahí, hermano? Sí. Cuando Pablo era un bebé. Gloria a Dios. Y me llamó por mi linda inteligencia. No. ¿Dice eso? Y me llamó porque sé hablar muy bien. ¿Dice eso? No, Por su gracia. por su gracia. Amén. Nunca nos olvidemos, hermano. Sí, sí. Todo es por pura gracia. Amén. Nunca lo olvidé. Él ha sido un hombre que se ha convertido, Pablo, tan rápido y se ha vestido de la humildad tan rápido que llegó a decir, soy lo que soy por la gracia de Dios. Amén. Y mire que Pablo era un erudito, 4 o 5 idiomas. Amén. Pablo conocía perfectamente la cultura romana y la cultura judía. Era quizá el más culto y más preparado de todos los apóstoles que Jesús tuvo. Sin embargo, consideraba que a Dios le había agradado llamarlo por pura gracia. Amén. Amén. Qué lección para nosotros, hermano. Amén. ¿Qué más? Volviendo a Romanos 1:1. Romanos 1:1. Ya voy a poner una marquita porque... Qué lección, hermanos, cómo Dios quiere hablarnos. En pequeñas frases, Dios nos habla mucho, hermano. Miren. ¿Qué más? Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y la palabra apartado viene de un adjetivo griego aforizo. Aforizo. Y da la idea de algo marcado con límites. Apartado, pero a la vez limitado. Y se le pone límites para que nadie lo pueda tocar y estar dentro del propósito de Dios. Esa es la idea. Apartado. Señalado aparte con límites, determinado por Dios para predicar el Evangelio. Nada más. Nada más. ¿Para qué fue apartado Pablo? Para el Evangelio de Dios. La palabra ahí es evangelión, así como suena el griego evangelión. O sea, las buenas nuevas de salvación para los seres humanos. A eso fue, para eso fue apartado. Ahora, este mensaje fue revelado a Pablo directamente por Cristo. Directamente por Cristo. Nosotros volvemos ahí a Gálatas 1:12, lo vamos a ver.
Gálatas 1:12. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Otra vez. ¿Lo ven? Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. ¿Lo ven? Otra vez, hermanos, otra enseñanza para nosotros. No estamos llamados a predicar o a enseñar cualquier cosa, sino lo que la Biblia dice, sin sacar nada de contexto, sin importarnos quién se enoje o quién no se enoje. Así lo entendió Pablo. Yo recibí el mensaje de Jesús directamente y así debo transmitirlo. Y hoy debe suceder lo mismo con nosotros. Volviendo entonces, en cuanto a este evangelio, dice Romanos 1:2, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Claro que sí. Claro que sí. Porque Cristo mismo ya había sido anunciado por todos los profetas del Antiguo Testamento. Y cada libro del Antiguo Testamento nos pinta un retrato de Jesús. Y simplemente, hermanos, en Génesis 3:15 tenemos el primer anuncio del Evangelio de Jesús. Vamos rápidamente. Por supuesto que se puede estar por este versículo un mes, ¿no? Porque es profundísimo. Pero aquí aparece, hermanos, el primer anuncio de salvación para el ser humano. Génesis 3:15. Ya desde Génesis, hermanos, el mensaje del Evangelio estaba siendo anunciado por parte de los profetas, hermanos. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcanear o talón. Traduzca talón ahí. El talón. ¿Qué es esto? Esto es un versículo que hay que mirarlo con lupa. Porque en este versículo, hermanos, es Dios que está hablando con Satanás. Dios le está hablando a Satanás. Y pondré, Dios está mirando al diablo, ¿no? Dice, y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer Eva. Y cuando Dios apuntó a Eva, no apuntó solo a Eva, apuntó a su descendencia. La palabra enemistad que aparece acá, anótela de hebreo, muy interesante. Es la palabra Eva, no Eva de Adán, sino Eva. E de Enrique, B de burro, A de Armando, H de Héctor, Eva. Es la palabra hebrea aquí para enemistad. Y sabe que esto da la idea de una enemistad perpetua, permanente,
férrea y hasta cruel. Dios estaba diciendo, y pondré enemistad por siempre Satanás entre ti y la mujer, Eva. Pero Dios no estaba mirando solo a Eva, estaba mirando su descendencia. Sí. Escuchen. Y entre tu simiente, Satanás, y la simiente suya de Eva. O sea que iba a haber una guerra entre dos simientes. Ahora, la palabra simiente es la palabra hebrea sera con Z. Sí. Pero. Esperma, en griego. Como espermatozoide. Y la palabra sera aquí se puede traducir linaje, descendencia, simiente. Entonces, ya el Espíritu Santo estaba anunciando que iba a venir uno, cuando pasaran los siglos, iba a venir uno de una descendencia que iba a tener otra descendencia que iba a hacerle guerra permanentemente. No tenemos tiempo para profundizar porque no me quiero desviar demasiado, porque dijimos que aquí está el primer anuncio del mensaje de salvación que Pablo está en Romanos predicando, porque dice que fue anunciado antes por los profetas y Moisés también lo dice. Allá por Deuteronomio 18 dice, Dios les va a levantar a ustedes un profeta. Está hablando de Cristo, hermano. Amén. Y allá por segunda de Samuel, Dios le promete a David, por el pacto davídico, que su trono sería eterno perpetuamente. Claro. Ahora estaba hablando, pero. Yo levantaré uno de tu descendencia, le dijo Dios a David. Amén. Era Cristo, hermanos, Amén. que se va a sentar en el trono para siempre. Sí, Señor. O sea que Cristo estaba en todos los libros del Antiguo Testamento anunciado, como dice Romanos 1:2, Pero. por los profetas. Ahora, hermanos, cuando nosotros nos acercamos más en la historia, después que pasó aquello del jardín del Edén, después que las dos líneas se abrieron porque Caín era del maligno y Set era de la línea de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Las dos líneas se abren. De la línea de Set nace Moisés, nace por supuesto Enoc y después nace Moisés por los años. Y qué curioso, hermanos, que uno de los primeros intentos de asesinar a la simiente de Cristo la hizo Faraón en Éxodo capítulo 1. ¿Se acuerdan? Sí. Maten a todos los niños varones y dejen a las niñas vivir. Qué casualidad. Y más en el tiempo pasa lo mismo con Herodes, Mateo 1 y 2. Buscaba afanosamente asesinar a Jesús, ¿se acuerdan? Tanto Faraón como Herodes tenían la simiente de Satanás, Sí. el esperma espiritual del diablo. Bien, volviendo entonces, es importante desviarse un poquito de esto para entender algunas cositas. Este versículo de Génesis 3:15 nos puede llevar un mes, no estudiar solo esto, porque hay muchas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que volver rápidamente a Romanos. Entonces, decía Romanos 1:2, que él había prometido antes
ese evangelio, ¿verdad? Por sus profetas en las santas escrituras. O sea, cuando aquí refiere santas escrituras, por supuesto está específicamente aquí hablando del Antiguo Testamento. ¿Sí? Del Antiguo Testamento. Dios había anunciado previamente por sus profetas las buenas nuevas, ¿sí? De la muerte y la resurrección de Cristo, y de que por la fe en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Leímos Génesis 3:15, después usted en su casa lea Éxodo 12 del 1 al 28, ¿sí? Y Isaías 53 del 1 al 12. Gloria a Dios. El rey David también expresó aspectos sobre Jesús, el Mesías, ¿verdad? Después usted puede leer allí los textos que están en el pasaje. Pero lo más impresionante, lo más lindo es que el mismo Señor Jesús enseñó que los profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre Él. Hablaron sobre Él. El mismo Señor Jesús. Vamos un poquito a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Miren que dice el versículo 25. Lucas 24, 25. Miren. Dice así la palabra de Dios. Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Miren lo que dice el versículo 27, Lucas 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Lo ven? El mismo Cristo, hermanos, estaba afirmando que los profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre Él y el mensaje del Evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Bien, hay más pasajes ahí, usted puede leerlo después. Entonces, este Evangelio, dice Romanos 1:2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Qué interesante, ¿verdad? Y ahí el mismo Cristo, le leímos recién, afirmó que los profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre Él. ¿Sí? Ahora, gloria al nombre de Jesús, hermanos. La palabra que aparece aquí, linaje, bueno, es la palabra griega esperma. Y la palabra que vimos en hebreo, sera. Y en el Nuevo Testamento vuelve también a aparecer con el mismo significado que en el Antiguo Testamento. Semilla, simiente, descendencia, ¿sí? Es esa palabra. Vamos a Juan 7:42. Juan 7:42. Aquí vuelve a aparecer también la palabra esperma. Juan 7:42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David,
ha de venir el Cristo. ¿Ven? Ahí aparece la palabra esperma para linaje. ¿Sí? Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cómo? ¿Esperma de Abraham? Si no soy judío. Por la fe. Claro, está hablando espiritualmente, hermanos. Está hablando espiritualmente, no físicamente. Somos hijos de Abraham por la fe, por una simiente espiritual, la cual es Cristo, dice acá mismo Gálatas también. Sí, sí. Primera de Pedro 1:23. Estamos contemplando la palabra esperma en algunos pasajes, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, esperma, otra vez, hermano, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escuchen, hermanos, la Biblia dice que nosotros hemos nacido de nuevo porque Dios puso en nosotros un esperma espiritual. Simiente, es la misma palabra. Es la misma palabra. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nos queda, antes de terminar, ¿vieron que dice ahí, volviendo rápidamente, del linaje de David, ¿cómo? Según la carne. Y esta palabra es sarx en griego, S-A-R-X, sarx, así como suena. Y el término tiene un vasto campo de aplicación en el Nuevo Testamento. Vamos a dejar por hoy. Como introducción fue bastante amplio. Repasen lo que tienen las notas. Amén. Y vamos a considerar un poquito más el miércoles que viene en cuanto a esto de la carne. Tiene alguna aplicación en la Biblia variada para la carne, ¿verdad? Y vamos a continuar analizando aquí el capítulo 1 el miércoles próximo de Romanos. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Y damos a dar gracias a Dios por este tiempo y la sabiduría que Dios nos da para poder comprender su palabra. Amén. Amén. Padre querido, te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo que hemos tenido con tu palabra. Gracias por poder comprender esta introducción al libro de Romanos. Gracias por poder profundizar, por poder apreciar cosas que tú quieres enseñarnos. Bendice ricamente a los hermanos aquí presentes, a los hermanos que hoy nos han empezado a seguir por Facebook, por la radio, y que tú puedas hablarnos al corazón y poder meditar en lo que hemos dado en el día de hoy. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, damos gracias al pastor Leonardo. ¿Les gustó el estudio, hermanos? ¿Les va gustando? Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, también queremos saludar, aparte de los hermanos que están aquí, los hermanos que están conectados, la hermana Mabel León, el hermano Washington Droco,
Jesús Launa, que es el hermano de la radio allí 106.3, el hermano Roque, esposo de la hermana Miriam, que nos estaba mirando, Gamar García, que es de Honduras, Margarita Urrutia, que es una prima mía, Welly, la hermana Ana Ramondino también. Amén. Y hermanos, también pedimos oración por la hermana Olga Pereira, que por cáncer de piel y por la vista. Amén. Ella está pidiendo oración por cáncer de piel y la vista. ¿Hay algo imposible para el Señor? No. Nada, ¿verdad? Así que, hermanos, continuemos orando, clamando al Señor para que el Señor se glorifique y también podamos escuchar, como hemos escuchado, testimonio de sanidad de parte del Señor. Amén. Así que, sí. El trabajo de la señora, de la hermana, que le dio un trabajo, estábamos orando. Ah, está.